Muchísimas gracias, Jenny. Solamente necesito que me des espacio para abrir mi cámara y ahorita comparto mi pantalla. Ah, ¿Sí están viendo mi pantalla ahora? sí, así es. Sí, se ve. Ok. ¿Se ve completa ahora en toda la pantalla? Perfecto. Ok. Muy bien. Pues gracias. Jenny, solamente quería que si me das chance de poner mi video, porque no me veo. Manuel, por favor, ¿nos ayudas con eso? Ya, hoy sí ya. Hoy sí ya. Muchas gracias. Ok, Bueno, muy buenos días. espérame un segundo. Para que lo sepa también Natalia, detrás del logotipo que dice Fundación Ecuador está Manuel. Entonces, cuando requieran apoyo, nómbrenlo directamente. ¿Listo? Gracias, muchas gracias, Gracias. Jenny. Muchísimas gracias a Jenny Poveda y a la Fundación Ecuador por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este webinar sobre resiliencia e innovación en las organizaciones del tercer sector ante la pandemia del COVID-19. Entonces, pues vamos a comenzar el tema de hoy y vamos a hablar mucho sobre resiliencia e innovación y cómo podemos aprovechar este momento de crisis para transformarnos y salir más fortalecidos, ¿no? Bueno, un poco ya comentó Jenny quiénes somos. Somos una firma consultora internacional en temas de recaudación de fondos y comunicación. Natalie Cáceres va a estar liderando este webinar sobre la parte de resiliencia. Ella es nuestra representante en Guatemala y yo soy el fundador de la firma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar un contexto así muy general para empezar de lo más general e ir aterrizando en cosas más puntuales. Estamos viviendo ahora un momento de incertidumbre y se nos viene o ya está llegando una recesión económica, ¿no? Y esto está haciendo que los mercados internacionales sean volátiles y por lo tanto esto va a afectar directamente la economía de nuestros países en Latinoamérica y también va a afectar obviamente la economía del bolsillo de los donantes también, pero se abren nuevas oportunidades también para recibir donaciones. Van a haber ajustes de presupuestos en política e inversión pública, es decir, los gobiernos van o están ya reenfocando sus programas sociales, muy encaminado, alineado a todo lo que la cooperación internacional también están reenfocando en temas de prevención, salud preventiva, preparación para crisis, ¿no? Entonces, igualmente, la cooperación está trabajando en estas nuevas temáticas. Si se han dado cuenta, se han abierto muchas convocatorias de fundaciones internacionales, agencias de cooperación al desarrollo de países ricos y de otros donantes enfocadas en apoyar a las organizaciones del tercer sector ante la crisis del COVID-19 y no solamente en temas de salud, sino también en otras temáticas relacionadas a fortalecer a las organizaciones del tercer sector. Entonces, rápidamente la cooperación ha respondido a esta situación y posiblemente veamos más acción en esta parte. Y en la sociedad civil en general, pues estamos viendo un cambio de estilo de vida, ¿no? Cada vez nos es más familiar hacer compras en línea. Estamos acostumbrados a usar nuestras tarjetas de crédito o débito, no solamente para pedir comida, sino también para hacer compras del súper o cualquier tipo de compra. Eso también es una gran ventaja ahora, porque eso significa que posiblemente las personas estén más abiertas a hacer donaciones en línea. Por lo tanto, tenemos que digitalizarnos. Se está también buscando a nivel local mucho apoyo a productores locales o a pequeños comerciantes, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan sobrevivir ante esta situación de crisis y que nosotros como consumidores compremos, ¿no? Y muchas empresas de este nivel pues están teniendo tiendas en línea, ¿sí? Se están transformando y están generando tiendas en línea donde muestran sus productos en su sitio web para hacer compras y también lo promocionan en redes sociales. Por lo tanto, también aquí se viene una oportunidad de nosotros ser más digitales y promocionar aún más nuestros programas a través de campañas de recaudación de fondos para poder recaudar fondos en línea. Estamos acostumbrados a un trabajo virtual desde casa, ¿no? Entonces, esto se va a quedar así en el sentido de que nos estamos volviendo más digitales. Hemos esforzado a hacerlo. Por lo tanto, después de que pase esta pandemia, lo más seguro es que la parte digital va a permanecer, ¿no? Entonces, una parte de la innovación social o un reto que tenemos las organizaciones es digitalizar nuestros procesos de posicionamiento y recaudación de fondos.
Pues ante esta explicación muy general del contexto de digitalización, pues le doy la palabra a mi socia, Natalie Cáceres, para que nos presente el tema de resiliencia. Muchas gracias, Alejandro. También si me pueden habilitar el video para poder continuar con esta parte de resiliencia. Ahí está. Bueno, ¿sí ya me ven? ¿Se ve el video? Sí. Sí, ok. Mucho gusto, un placer a todos. La verdad que gracias a Fundación Ecuador por invitarnos y pues realmente es un placer para nosotros como Next Fundraising poder apoyar a todo el tercer sector y el sector social a poder afrontar la situación que todos estamos afrontando. Y pues consideramos que un punto muy importante para poder asimilar e implementar todas las herramientas, esas metodologías y esta nueva información para el tema de recaudación de fondos, para el tema de sostenibilidad de nuestras causas, de nuestras organizaciones, es muy importante entender lo que es la resiliencia y cómo podemos incorporarla personalmente nosotros como ente y como recurso de nuestras organizaciones y después cómo implementarla a todo en sí lo que es la organización. El tema de resiliencia no es un término nuevo, realmente que ya lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo. En siglos pasados se utilizaba el término de resilio, que lo que significa es volverse hacia atrás. Era un término que se utilizaba en los momentos de guerra y significaba retirada. Entonces, lo que esto significa es, ok, mientras yo me afronto a una crisis o una amenaza mucho más grande a la que estoy preparado, no significa que me rindo, sino significa que me voy hacia atrás y voy a poder fortalecer nuevamente mi capacidad para poder reanudar esa batalla que teníamos. Y de ahí viene el término de resiliencia, donde también lo estamos utilizando mucho en el tema psicológico y en el tema, pues ahora, ya para adaptarlo a nuestras empresas y a nuestras organizaciones. Entonces, lo que es la resiliencia es tener esa capacidad de ver la adversidad y poder recuperarnos para seguirnos proyectando en el futuro. Y ahí nosotros tenemos tres opciones. Como seres humanos, normalmente cuando nos enfrentamos a algo que es nuevo, a un cambio, a una situación diferente, normalmente tendemos a paralizarnos porque llegamos a un punto que decimos, no sé cómo afrontar esto, la verdad que no estoy acostumbrados y también somos seres de hábitos, estamos ya pues habituales a hacer un tipo de trabajo, a desempeñarnos de una manera, porque ya las situaciones ya más o menos las hemos anticipado, las comprendemos y al ver que eso nos rompe nuestra manera habitual de trabajar, pues es una posición muy normal en que nos paralicemos y digamos, no sé qué hacer, no sé qué es lo que debo de hacer, qué posición debo de tomar. Entonces está ese primer paso, que es nuestra tendencia, y podemos quedarnos en esa posición. Está la segunda posición de decir, no, yo voy a continuar de la manera usual, como yo siempre he operado, mi plan estratégico fue este, ya está aprobado por mi junta directiva, por lo tanto yo voy a continuar con mi plan usual. Sin tomar en consideración todos esos aspectos externos, todos esos aspectos que puede hacer que nuestras metas o nuestros planes ya no estén alineados o ya no sean realistas acorde a la situación actual que estamos viviendo. Y está la tercera opción, que es para lo cual necesitamos la resiliencia, que es adaptarnos a esta nueva situación que estamos viviendo y decir, bueno, me retracto, hago el resilio, me voy para atrás, visualizo el esquema o la situación que estamos viviendo, recuperamos fuerzas, nos establecemos nueva meta y seguimos para adelante. Ahí vamos donde nos recuperamos. Y ahí pongo el ejemplo del bambú, ¿verdad? Que el bambú realmente es una planta resiliente porque tiene la capacidad de flexionarse, de desplegarse cuando hay una tormenta, cuando hay pues mucho viento, y eso es lo que es la resiliencia. No dejo de ser lo que yo soy, sino que tengo la capacidad de plegarme para poder afrontar esta situación de crisis que estamos viviendo. Voy a poner la siguiente. Ok. Aquí en este tema quiero hablar un poco por qué es tan importante la resiliencia y cómo no solamente tenemos que verlo a lo que estamos viviendo en el momento
o a ese riesgo tan marcado que tenemos en los medios, en las redes sociales, en nuestra casa, en nuestro trabajo, etcétera, que es el COVID-19. Los efectos del COVID-19, existe lo que es el reporte global de riesgos, donde lo hace el Foro Económico Mundial para poder anticiparse a esos riesgos que van a haber al siguiente año y que la banca y las empresas y las organizaciones puedan prepararse o sentirse anticipados. ¿Por qué el COVID-19 realmente nos pegó tanto, nos paralizó y ha sido tanto el impacto? Uno, porque era un riesgo al que no tuvimos anticipación alguna. Entonces, eso nos creó, ¿verdad?, a que todo el mundo, todos los países tuvieran que descifrar de qué manera vamos a responder a esto, realmente qué es el COVID-19 y cómo vamos a responder. Entonces, es un riesgo que no estaba contemplado dentro de este reporte de riesgo global. Ellos tenían tema de seguridad alimentaria. El número uno como riesgo, número uno para el 2019 que ellos tenían es el tema de cambio climático, los riesgos cibernéticos, todo lo que es las estafas por todas estas plataformas, ¿verdad?, económicas, digitales, el tema de robo de identidades, etcétera, ¿verdad?, el tema de seguridad alimentaria. Y ahora tenemos uno nuevo que es la crisis sanitaria, donde cada país tiene que verlo cómo afrontarlo, y para cada país es diferente. ¿Por qué? Porque la capacidad de atender el tema de la salud es diferente. En países de Europa, pues ellos tienen un hospital, uno para atender de cada 10. En estos países de Latinoamérica tienen uno para atender cada 100 o cada 1000. Y ahí es donde la presión aumenta y donde el Estado va sintiendo una presión más grande. Y lo que tenemos que ver es, no solamente tenemos que estar viendo, bueno, me tengo que lavar bien las manos, o ponerme gel, o ponerme el tapabocas, etcétera, sino que vienen unos riesgos derivados de lo que estamos viviendo del COVID. Estos riesgos derivados, que son la violencia doméstica, la pérdida de empleo, que están pequeños negocios quebrando, y uno tan importante que lo vamos a tener que ver nosotros, que trabajamos en organizaciones sociales, donde lo que buscamos es apoyar y estar defendiendo nuestras causas, es la atención en la salud mental, ya sea que apoyemos a mujeres, a niños, a pequeños empresarios, a pequeños emprendedores. Entonces ya nos vamos a estar solamente con los problemas económicos de antes, sino una recesión más grande que viene, y hay una tensión a la salud mental mucho mayor a lo que teníamos antes, y el crecimiento de la desigualdad. Lo que quiero decir con esto es de que nuestros planes y nuestra capacidad de resilio no solamente va a cómo voy a operar o qué tengo que cambiar hasta que tengamos una vacuna, o qué tengo que hacer hasta que ya tengamos un plan para tratar esta crisis. No, sino que todos estos riesgos derivados se van a seguir proyectando o van a seguir afectando este año y el próximo año. Por lo tanto, nuestros planes, nuestras metas, todas tienen que ir alineadas a estos efectos que son como una ola, ¿verdad?, que se van a ir multiplicando y que tenemos que estar atentos a cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero ya sabemos el panorama. Lo que quería era como que viéramos un panorama, aparte de lo que hizo Alejandro también. ¿Qué podemos hacer entonces para ser una organización resiliente? Número uno es conocer nuestro potencial y nuestras limitaciones. Saber qué es lo que estamos haciendo bien. O sea, decir, bueno, tenemos un buen equipo de recursos humanos, de comunicación, de recaudación de fondos, un buen equipo técnico, pero este tema por ejemplo, de la innovación o el tema digital no lo tenemos muy bien desarrollado. O nuestra junta directiva no está muy bien comprometida con la causa, o nuestra junta directiva no está muy participativa. Y es ahí conocer, ok, qué es lo que tenemos bien y qué es lo que podemos mejorar. Esto lo que nos va a ayudar es a poder focalizar nuestros esfuerzos, o sea, ok, donde tenemos limitaciones, donde necesitamos preparar más a nuestro recurso, donde necesitamos tal vez un entrenamiento, y poder alinear en base a lo que tenemos, qué metas podemos alcanzar. Por ejemplo, ahí un ejemplo sería, bueno, por esta situación tenemos menos padrinos que nos apoyan, o tenemos menos empresas que nos estén patrocinando nuestros eventos,
o tenemos menos eventos de recaudación, por lo tanto hay que reevaluar si la meta que teníamos para este 2009 todavía es alcanzable o no. Y ahí va el punto de, ok, conozco qué tengo y hasta dónde puedo llegar. El segundo punto sería poder confiar en nuestras capacidades. La siguiente. Poder confiar en nuestras capacidades, ¿verdad? Ahí es entender que tenemos diferentes tipos de equipos, lo que ya había mencionado, de comunicación, de recaudación, área técnica, etcétera, y poder dejar que cada quien haga cada una de sus funciones. Aquí me gusta dar un tema, que es el tema cuando tenemos un riesgo, ¿verdad? Donde todos tenemos que venir y ver cómo salvaguardar la mayor capacidad de vidas, y es el ejemplo del Titanic, ¿verdad? Donde ya todo el mundo empezó a movilizarse y los meseros a poder movilizar a la gente. Y está el ejemplo de los artistas que se pusieron a tocar música para poder un poquito apaciguar todo ese frenesí que había en ese momento. Los músicos que dijeron, yo voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer porque yo confío en mi capacidad. Soy un músico, hicieron lo que realmente para ellos es lo que ellos pueden hacer, y eso vino a mejorar el fin, que era salvar el mayor tipo de vidas. Y es lo mismo en nuestra organización, confiar que comunicación va a ser el mejor papel, que el área de recaudación, que el área técnica, que la junta directiva, etcétera, ¿verdad? Y es poder, y eso nos lleva a comunicarnos mejor entre cada una de las áreas, cuando ya confiamos en las capacidades de cada quien. El tercer punto es, las dificultades son una oportunidad para aprender. Nosotros podemos ponernos en una posición de por qué nos pasó esto, es que esto nos pasó porque realmente no protegemos el ambiente o porque somos inconscientes. En vez de estarnos enfocando en el pasado, qué es lo que vino a traer estas situaciones, ver hacia, proyectarnos hacia el presente y el futuro, qué es lo que puedo hacer, qué podemos implementar. Ok, somos una organización que tal vez no teníamos mucha visibilidad en redes sociales o pues no hemos desarrollado nunca ningún webinar y tal vez tenemos tantos técnicos que son expertos en diferentes temas, por lo tanto podríamos dar muchos temas de formación. Y ahí vemos una oportunidad de innovar, de mejorar nuestras plataformas digitales, de prepararnos para otro tipo de cosas, para dar apoyo remoto a nuestros beneficiarios. Y entonces es ver la oportunidad, no solamente ver qué nos está afectando esta situación, qué no nos está permitiendo hacer, sino ver qué podríamos hacer en la situación que estamos, ¿verdad? Y lo que dicen es de que todas esas organizaciones que se enfocan en llevar una relación digital efectiva con cada uno de sus donantes, ya sean individuales o corporativos, van a resultar menos afectados por esta situación. O sea, eso significa que no debemos de dejar de mantener comunicados a nuestros donantes, a las empresas que son aliados con nosotros, sino que tratar de llegar con ellos en otro tipo de medidas, pero siempre mantener una conexión con ellos. El cuarto punto es el punto de ser creativos y ser positivos. Esto, la resiliencia realmente es un tema muy importante. Y en el tema de positivos, quiero que lo pongamos más al tema de optimistas, porque es no, el ser positivo, ser optimistas, es ser realista también. Ok, sí, tenemos un estrés en nuestra parte económica o tenemos un estrés en la salud mental de todo nuestro recurso, es entender las realidades por las que estamos pasando, pero entender que esto no es para siempre. Esta situación no va a ser para siempre y es a lo que tenemos que estar preparados y por lo cual nos tenemos que mantener optimistas. El tema de ser creativo también nos lleva a desarrollar las cosas de una manera diferente a como las estamos haciendo antes. Por ejemplo, ¿qué lleva a la creatividad? Digamos, bueno, nuestro mayor evento de recaudación era una cena de gala donde venían todas, ¿verdad?, las personas importantes y personas de gobierno y entonces ahí, al ser creativos, que tenemos que pensar, ok, si nuestros mayores medios de recaudación eran estos, ¿cómo puedo llevar ahora o implementar esa cena o esa fiesta de gala o un concierto, ¿verdad?, virtual? Entonces ahí ya llevamos la creatividad a otro medio, a maneras o a plataformas que ahora podemos realizarlo en lugar de decir, bueno, ya no puedo hacer nada. La verdad que todo me lo están restringiendo, por lo tanto, pues voy a quedarme aquí y esperar a ver qué se puede hacer. Y es llevar
la creatividad hasta otro nivel, a ver qué cosas podemos hacer y que igualmente van a ser hermosas y van a ser creativas. Un bingo virtual, por ejemplo, ¿verdad? Donde participen las familias, donde participen, por ejemplo, podría ser una modalidad que las empresas puedan desarrollarlo para mejorar su cultura o su bonding empresarial. Y entonces es ya ahí pensar qué otros eventos o qué otras actividades podemos realizar de una manera creativa. Ahí utilizo el tema del jarrón, ¿verdad? Que cuando se cae un jarrón se quiebra. A veces queremos que sea el mismo jarrón y querer pegar las piezas y dejarlo tal y como era antes, pero tenemos la opción de crear un cuadro con esas mismas piezas, de crear una caja, de crear otro tipo de cosas que igual pueden ser hermosas y que donde estamos desarrollando pues la creatividad. El punto número 5 sería el de ser flexibles, ¿verdad? Ante los cambios, y esto está muy alineado a lo que es innovar. Creo que eso es parte de que tengamos que hacerlo y fomentarlo nosotros como líderes también, ¿verdad? Dentro de nuestra organización. Y tenemos que entender que nuestras organizaciones no son estáticas. O sea, si pensamos, bueno, es que siempre hemos hecho así, siempre estos han sido nuestras actividades, de esta manera hemos ayudado a nuestros beneficiarios. Entender que no somos organizaciones estáticas, que podemos adaptarnos, que podemos prepararnos hacia los cambios, hacia momentos difíciles, y esto es lo que lleva a la flexibilidad. El punto número 6 es el punto de la tenacidad en nuestros propósitos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Esto es, ok, una vez, cuando ya seguimos todos los pasos, ¿verdad? Ya estamos claros, ok, esta es nuestra realidad. Esta es nuestra misión como organización. Estos son los recursos que tenemos actualmente en la realidad con la crisis que estamos pasando y esta es la meta que podemos alcanzar. Ahí es decir, ok, voy a implementar esa tenacidad, esa persistencia, ese apoyo, esa defender, ¿verdad? Esa nueva posición y desarrollar cada una de las actividades. Por ejemplo, a mí, ¿qué es lo que me ha pasado, verdad? Desarrollamos una campaña de recaudación digital y al principio, y sabíamos que teníamos que hacerlo a través de otros medios. Ya no era face to face, de decirle a la gente, ¿quieres donar para esta cosa? Sino a través de WhatsApp to WhatsApp. Y al principio la gente es como, no le pone atención o no te responde porque no estás viendo a la persona o no tienes esa relación cerca. Y dije, no, es que ya esta campaña no va a ser eficiente. Y dijimos, bueno, no, es que tenemos que estar, si mandamos un mensaje inicial, al siguiente día le volvemos a mandar otro y al tercer día le mandamos un video y al siguiente día le hago una llamada, logró entrar a la plataforma, qué le pareció, etcétera. Eso es lo que lleva a la tenacidad, ¿verdad? Pensar todo ese seguimiento que podemos desarrollar para que el objetivo que nos hemos planteado podamos alcanzarlo. Y esa tenacidad fue lo que nos llevó a poder cumplir las metas de esa campaña de recaudación. Entonces, decir, bueno, yo pensaba que con solo mandar un mensajito o solo mandar una imagen ya iban a responder. Y dijimos, no, bueno, entonces hay que enviarles un video y entonces hay que hacerles una llamada. Y eso es lo que lleva a que seamos tenaces en el propósito y en las metas que nos hemos interpuesto. Y el último, el número 7, para poder lograr la resiliencia en nuestras organizaciones, es entender que a veces necesitamos ayuda, que no siempre todo lo vamos a saber, que igual es normal que sintamos esta tensión en estos momentos y que no estemos preparados porque nadie lo estaba a nivel mundial, nadie nos anticipó esta situación y por lo tanto vamos a identificar ciertas áreas que vamos a necesitar fortalecer, ¿verdad? En el área tecnológica principalmente, que es un área que va más avanzando años luz, que está avanzando muy rápido. Por lo tanto, necesitamos esas personas que nos puedan entrenar, que nos puedan dar esas plataformas, estas herramientas que nos van a ayudar a innovar y que tratemos de buscar, a veces nos va a tocar invertir un poco, pero es muy importante también hacerlo, darle tiempo a seguirnos formando, a seguirnos preparando, que es parte de lo que estamos haciendo ahora, y que no tengamos miedo, ¿verdad?, de buscar la ayuda adecuada. Yo lo que decía también, a veces como organizaciones vemos como competencia a otra, ¿verdad? Que tal vez tiene una causa similar. Tal vez no es momento de competir, es momento de solidarizarnos, es decir, mira, tu causa es igual a la mía, ¿qué te parece que desarrollemos esta actividad juntos?
yo tengo un recurso de comunicación muy fortalecido y tú tienes un listado de donantes muy grande, por ejemplo. Entonces es un momento también de solidarizarnos y buscar esa ayuda. Y como último punto, en esta parte de resiliencia, quiero dejarle 3 ejercicios que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Como para poder decir que ustedes van avanzando en este tema de la resiliencia y pueden hacerlos con sus equipos. Un tema es el mindfulness. El mindfulness, pues ahora es algo que se está sonando bastante. Y lo que busca el mindfulness es tener una atención o una conciencia plena en el presente. Es decir, no pensar, es que nosotros no hicimos esto, es que no nos preparamos para esto, es que si hubiéramos hecho esto, es que si hubiéramos dejado de gastar estos recursos para esta actividad, estaríamos preparados para esta situación. Es dejar de pensar en lo que hicimos o no hicimos, sino que enfocarnos en el presente, en la situación en el que estamos. Y al pensar en el presente, nuestro cerebro, es un ejercicio que hace que nuestro cerebro pensemos más positivos. Al estar en el presente, empezamos a pensar qué cosas podemos hacer mejor y a ver más la realidad en el concepto en el que realmente está. El otro es controlar a nuestro narrador interno. Todos tenemos un narrador interno, es como lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Tenemos aquí el diablito y el angelito, tenemos ese narrador interno, psicológicamente es un término, donde este narrador es el que nos viene a decir, no, yo ya no puedo con esto, ya mi capacidad ya se desbordó, y es el que nos puede decir, yo sí puedo con esto. Y a veces nosotros nos estamos discrepando, escuchando a este narrador interno, ¿verdad? De, yo ya no puedo con este tema de trabajo y niños en casa, es que me doy por vencido, ¿verdad? Y entonces, ahí lo que les invito a es que estén atentos que les está diciendo ese narrador interno, ¿verdad? Y que sepan que ustedes pueden controlar. Que si ese narrador interno le dice, no, yo no puedo, yo ya no quiero más, ustedes pueden hablarle a ese mismo narrador interno y decir, yo sí puedo con esto, sí podemos lograr soluciones. Y ahí pues vamos logrando esa resiliencia personal que lo trasladamos a nuestra organización. Y el tercero es el ejercicio del desafío y el amenaza. Normalmente estamos acostumbrados a hacer el FODA y en el FODA tenemos un cuadro que nos dice amenaza, ¿verdad? Podemos cambiarle el nombre a ese tema, amenazas a desafíos. Cuando nosotros ya lo vemos como un desafío, le quitamos como ese factor de miedo y lo tornamos a valor. Y entonces ya podemos ver, ok, un desafío es que necesitamos conseguir tantos donantes del sector empresarial o del sector internacional y ya empezamos a verlo como un reto, ¿verdad? Y entonces eso, al verlo como un desafío, podemos desencadenar o abrir nuestras capacidades interiores a que emerjan, porque al ver algo como una amenaza más bien nos frena y nos hace querer defendernos y querer cubrirnos. Y al verlo como un desafío, pues ya empezamos a confiar en nuestras capacidades y a tratar de identificar opciones para poder afrontarlo y para poder realmente vencer. Entonces, pues esta es más que todo mi intervención. Muchísimas gracias y pues cualquier consulta pueden irla colocando también para que podamos resolverla al final. Les dejo con Alejandro para que ya pues nos dé todas esas herramientas para poder implementar la innovación en nuestras organizaciones. Muchas gracias, Natalie. Pues bueno, Natalie nos compartió el tema de resiliencia y hoy vamos a conectar ese tema con el tema de innovación social en la planeación estratégica. Entonces vamos a hacer un checklist. Esto va a ser una oportunidad para que ustedes hagan un checklist y se autoevalúen para saber qué tan innovadores somos en la organización, si tenemos una cultura de innovación, si nos estamos adaptando a las tecnologías y si nuestro plan estratégico o nuestra planeación estratégica nos facilita la innovación. Entonces, el primer elemento importante es contar con un plan estratégico, porque este va a ser la guía de la innovación, es lo que nos va a permitir o nos va a facilitar la innovación, ¿no? Entonces, la innovación tiene que ser un eje transversal en todo el plan estratégico para que todas las áreas de la organización caminen en conjunto y se genere una cultura de innovación constante, que sea una buena práctica en la organización. Entonces, la dirección ejecutiva y la junta directiva tienen que trabajar de la mano y se tiene que tener su propio plan de trabajo.
Programas y proyectos, también tiene que tener su propio programa de trabajo con un eje transversal de innovación. Tenemos el otro área que es finanzas y contabilidad, que también incluye la parte fiscal legal y también ahí se puede generar innovación. El área de recursos humanos y comunicación interna normalmente trabajan en equipo, son dos temas que se relacionan para generar un buen desarrollo del capital humano. Ahí también hay oportunidades de innovar. En operaciones y compras, que son los procesos administrativos de la organización, también pueden ser más eficientes a través de la innovación. Y ya no digamos la parte de comunicación y relaciones públicas e incidencia también, donde podemos generar innovación a nivel digital y también en la parte de recaudación de fondos para ser más sostenibles a largo plazo. Entonces, ¿qué facilita un plan estratégico innovador? Nos asegura la sostenibilidad de la organización a largo plazo, ¿sí? Una dirección ejecutiva creativa, innovadora y abierta al cambio, que tenga un liderazgo positivo, es decir, que contagie al resto del staff para que genere cambios y todo el staff se genere un ambiente de innovación constante. Un posicionamiento asertivo, ¿no? Que genere incidencia con tomadores de decisión, eso es muy importante, ¿no? Que la manera de innovar es que hoy nos tenemos que posicionar de una manera muy personalizada con cada uno de los diferentes sectores donantes, ¿no? Con la empresa privada hay una manera distinta de comunicarnos, con la cooperación en el gobierno también cambia la comunicación, con la sociedad civil hay que llegar con la mente y el corazón, ¿no? Entonces tenemos que generar diferentes mensajes asertivos para cada uno de los públicos con capacidad de donación. También el plan estratégico innovador nos permite generar aliados estratégicos a largo plazo. Y cuando hablamos de aliados estratégicos, son aliados que por lo menos son socios que nos van a ayudar por lo menos de 3 a 5 años. Y esto va a garantizar que los programas de la organización permanezcan o crezcan y no se entre en una crisis cada año porque no hay fondos. Es decir, que no tenemos que vivir solamente de las convocatorias anuales. Eso nos permite la sostenibilidad económica de la organización. El plan estratégico también incluye una junta directiva diversa, es decir, que está integrada por personas de diferentes sectores donantes, tanto de la cooperación internacional, de instituciones públicas, de la empresa privada, de la sociedad civil, de grupos filantrópicos, para que nos abra puertas con los diferentes sectores donantes y con los tomadores de decisión de estos sectores. El plan estratégico también nos facilita programas con un gran impacto social o medioambiental. Es decir, que podemos innovar en la manera en que implementamos y evaluamos nuestros programas para que el impacto sea aún mayor, para que mejore la calidad de los programas. Y esto nos permite también trabajar en red con otros actores claves o socios claves, porque para generar impacto tenemos que trabajar en red y no podemos trabajar aislados. Un plan estratégico innovador nos permite generar finanzas sanas que aseguren la transparencia financiera e institucional, es decir, la parte de compliance que trabaja mucho las organizaciones, las empresas socialmente responsables, trabajan mucho la parte de transparencia financiera y anticorrupción, que se relaciona con la parte de compliance y gobernabilidad. Pues esa parte también la podemos tomar nosotros y tener buenas prácticas en la transparencia, cómo mostramos nuestros fondos a nuestros aliados y a nuestros donantes. El plan estratégico innovador también incluye recursos humanos con un gran nivel ético y profesional, es decir, estar profesionalizando el trabajo de nuestro personal, ¿sí? Permitir prácticas de innovación, de inclusión y de diversidad dentro de las organizaciones, porque las organizaciones que son más diversas, que incluyen el punto de vista de varias personas, son las que son más innovadoras y las que van a poder trascender y generar tendencia a nivel nacional o internacional. Obviamente operaciones administrativas y programáticas eficientes, donde la transparencia en el manejo de fondos y recursos sea una buena práctica. Si queremos de alguna manera también reducir costos, hacer más eficiente y más rápido nuestros procesos, y eso también es parte de un reto de innovación. Entonces, digamos que existe una metodología de planeación estratégica, ¿sí? Para diseñar estos planes estratégicos donde tenemos que definir las metas y los objetivos de nuestro plan, ¿sí? De cada una de las áreas de la organización, cuáles son las estrategias claves y las actividades o responsabilidades que van a tener
los líderes de cada una de las áreas de la organización, tenemos que definir recursos y costos, un presupuesto, ¿no? Para poder llevar a cabo esos cambios, definir los alcances, es decir, los resultados que queremos lograr en un tiempo definido o específico para generar esos cambios de innovación, identificar quiénes son los responsables de cada una de las áreas que tienen ese liderazgo positivo, innovador, incluyente, que va a permitir que el staff a cual tienen en su cargo puedan generar innovación constante. Un plan estratégico también incluye dentro de su metodología los indicadores de monitoreo y evaluación para estar monitoreando y evaluando constantemente los resultados del plan. Y evaluar los resultados versus los costos. Es decir, tenemos que saber el retorno de la inversión. Cuánto estamos invirtiendo de tiempo, de recursos, de personal en las nuevas estrategias de innovación y qué retorno, qué resultados concretos le está dando a la organización. Y algo muy importante que lo puse aquí en negrita es el Comité de Innovación Social. Todas las organizaciones deberían tener un comité conformado por personas internas y externas a la organización que va a permitir desarrollar proyectos de innovación muy específicos durante un tiempo determinado para poder ir innovando en diferentes áreas de la organización. Este comité de innovación va a ser el corazón de la innovación, no es nada nuevo. Las grandes empresas del mundo tienen comités de innovación para estar generando nuevos productos que posiblemente el siguiente año o en 2 años lancen al mercado. Por lo tanto, nosotros tenemos que adoptar esa buena práctica porque los programas que tenemos no pueden ser estáticos, la organización no puede ser estática, tiene que estar cambiando todo el tiempo, ¿no? Algunas herramientas metodológicas para facilitar el diseño de planes estratégicos, pues tenemos el Business Model Canva, el Design Thinking y, ¿por qué no?, también el marco lógico que nos permite estructurar un plan y poder monitorear y evaluar su impacto y sus resultados. El segundo elemento de innovación, cuando estamos hablando ya de este plan estratégico macro, ¿no?, es el plan de comunicación interna e inclusión, es decir, que dentro del área de nuestro personal tenemos que generar buenas prácticas de innovación e inclusión en los equipos o áreas de trabajo, ¿sí? Tenemos que fomentar o contagiar a nuestro staff de que sean líderes positivos, que estén abiertos al cambio, que integren las ideas del personal y que no excluyan. Tenemos que sensibilizar y educar al staff sobre el tema de perspectiva de género. Eso es otro elemento de innovación, ¿sí? Si todavía dentro de nuestra organización no hay políticas, no hay manuales sobre perspectiva de género, este es el momento de hacerlo, porque las organizaciones que van a sobrevivir al cambio son las organizaciones que integran el punto de vista también sobre todo de las mujeres, ¿no? Y fomentar el liderazgo también de las mujeres en los equipos de trabajo. Facilitar la planificación y la rendición de resultados como prácticas cotidianas, es decir, que el personal tenga una metodología constante de implementación, monitoreo y evaluación de sus actividades, ¿no? Incluir la evaluación de 360 grados del desempeño de todo el staff, ¿sí? Los coordinadores tienen que evaluar también a sus jefes, así como los jefes evalúan a sus subalternos, también los subalternos tienen que evaluar a los jefes, porque a veces el liderazgo de los jefes no es suficientemente innovador, estratégico y eficiente, y eso se tiene que dar a conocer. Eso va a permitir una comunicación y una retroalimentación horizontal y abierta entre jefes y colaboradores. Digitalizar los canales de comunicación interna, sí, cada vez tenemos que utilizar más herramientas prácticas como Google Drive, Zoom, Teams, Webex o buzones en línea de sugerencias. Esto va a permitir que la comunicación sea mucho más abierta y más constante. Comunicar nuestros logros, sí, normalmente tenemos que estar continuamente comunicando lo que está haciendo la organización para generar este cambio positivo, incluyente y motivar al personal y de esta manera evitar rumores. Crear un comité de comunicación interna integrado por personas de las diferentes áreas de la organización para que este comité vele por las buenas prácticas de comunicación interna dentro de la organización y algo importantísimo, generar una cultura filantrópica, es decir, que todo el staff de la organización tienen un discurso institucional y pueden comunicar a cualquier público lo que hace la organización, cuáles son las campañas de la organización, cómo donar a la organización, y de esta manera todo el mundo se va a sentir responsable de ser vocero de la organización con diferentes públicos. El tercer elemento de innovación dentro del plan estratégico
es innovar en nuestros programas. Y nuestros programas tienen que generar tendencia en el desarrollo internacional, sobre todo si trabajamos en organizaciones internacionales. Tenemos que generar tendencia y ser muy innovadores y tal vez no estar copiando modelos que ya son obsoletos, ¿no? Revisar nuestra metodología anualmente para fortalecer el impacto, integrar nuevas estrategias y nuevos componentes a nuestros programas. Esto significa integrar la metodología de la sistematización de experiencias y aprendizajes, que muchas organizaciones ya lo tienen. Para los que no los tienen, este va a ser el reto, ¿sí? De cómo podemos empezar a sistematizar todo el quehacer de la organización, de los programas, ¿no? Para conocer qué experiencias positivas y qué aprendizajes positivos o negativos nos ha dejado en la evaluación del programa, y eso nos va a permitir integrar nuevos componentes, mejorar la calidad de los programas para hacerlos mucho más eficientes y más innovadores, y sobre todo que el impacto a los beneficiarios sea mucho mayor. Esto incluye también integrar la metodología de la teoría del cambio, ¿no? Que no es un tema nuevo, no es un tema que ya se viene trabajando desde hace más de 15 años, pero muchas organizaciones todavía no lo integran en su metodología de monitoreo y evaluación. Entonces, ¿qué nos permite la metodología del cambio? La teoría del cambio nos permite mejorar el impacto e integrar nuevas estrategias o componentes en nuestros programas, ¿no? De esta manera siempre vamos a tener programas, o vamos a asegurar que nuestros programas sean flexibles, que se vayan adaptando al cambio, y eso va a permitir que se fortalezcan y generar mayor impacto en los participantes de los programas. Integrar los objetivos de desarrollo sostenible en todo el quehacer de nuestros programas, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, el tema de medio ambiente. Todos los programas, aunque sea un programa de educación, un programa de salud, tiene repercusiones directamente con el medio ambiente. Por lo tanto, el medio ambiente debería de ser un eje transversal en todo el quehacer de la organización y en los programas. El tema de responsabilidad social empresarial. Eso es importante también porque el desarrollo social viene también relacionado con la inversión social privada, ¿sí? Y eso también lo define el Banco Mundial de Desarrollo, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, define también que los países que van a tener mayor desarrollo social son los que integran la inversión público-privada, donde también las empresas tienen que generar inversión, ¿no? Y eso también se tiene que reflejar de alguna manera en la implementación de nuestros programas. Trabajar en red con otros actores claves. No podemos trabajar solos para generar un impacto e innovación. Tenemos que trabajar con gobierno, con cooperación internacional, con otras ONGs, porque si trabajamos aislados, nos vamos quedando atrás, ¿no? Y nos vamos quedando arcaicos, y otras organizaciones van avanzando más rápido que nosotros. Posicionar a nuestro staff de programas como expertos referentes en la agenda de los medios de comunicación, la cooperación internacional y las empresas. Es decir, hay que valorar toda la experiencia que tiene el staff de nuestra organización de programas y capacitarlos como voceros de la organización para que ellos puedan representar a la organización en diferentes eventos, porque qué mejor que ellos, que viven al día a día en el campo, la implementación de los programas, pueden hablar de viva voz con otros sectores sobre lo que está haciendo la organización. Cuando hablamos también de innovación, el cuarto elemento de un plan estratégico innovador es tener una junta directiva innovadora, ¿no? Y la junta directiva tiene que tener tener una dirección ejecutiva innovadora, ¿no? Y tiene que tener habilidades directivas, ese director o esa directora. Tiene que tener habilidades de planeación estratégica, de innovación, de gobernanza y transparencia institucional como parte de su quehacer del día a día, ¿sí? Es decir, que el director, la directora tiene que facilitar procesos de planeación e innovación en todo el staff de la organización. Tiene que haber un liderazgo incluyente e innovador. Lo que mencionábamos, los líderes positivos incluyen y facilitan la innovación de la organización y no todo lo contrario, ¿no? No generan límites y bloqueos para innovar. Son líderes positivos que guían y facilitan procesos con el staff y la junta directiva. Tienen conocimiento sobre desarrollo internacional y políticas públicas. Aquí es bien importante, si nuestro director no tiene conocimiento sobre temas de desarrollo internacional y temas de políticas públicas, es el momento de inscribirlos en un taller sobre estas temáticas. Tienen que tener conocimiento sobre responsabilidad social empresarial o inversión social empresarial para que puedan hablar este lenguaje con las empresas y generar un match
generar empatía con el sector privado y un asocio a largo plazo. Tienen que tener conocimiento sobre marketing social para conectar con la sociedad civil. Tienen que saber que el marketing facilita el posicionamiento y la recaudación de fondos y de manera digital. Tienen que tener habilidades de comunicación o vocería para tener presencia protagónica en medios de comunicación, en entrevistas o en foros de debate, y también para tener una presencia como ponentes, expertos, referentes en eventos claves. Algo muy importante, tienen que tener la madurez de delegar y hacer que su staff brille también. Es decir, el director no es el único que tiene que brillar. También tiene que permitir que el staff de la organización tenga liderazgo y que también sean ponentes, expertos, referentes en ciertos espacios de medios de comunicación y espacios en eventos públicos. Habilidades financieras, ¿sí? Reconocer el retorno de la inversión en cada estrategia de la organización. Sí, tiene que tener también una visión de negocio a nivel de finanzas para entender cómo llevar a cabo procesos financieros sanos para la organización. Y el quinto elemento de un plan estratégico innovador es que la junta directiva también tiene de alguna manera que facilitar el liderazgo positivo y también facilitar la innovación dentro de las organizaciones. Tenemos que tener juntas directivas diversas, integradas por personas bien conectadas de diferentes sectores donantes. Normalmente la junta directiva tiene que facilitar la profesionalización de la organización, es decir, son personas que tienen experiencia en diferentes áreas y esto va a permitir que la organización también de alguna manera integre esa experiencia de los integrantes de la junta directiva en el quehacer de la organización. Se tiene que conformar comités de trabajo, ¿sí? Con roles, responsabilidades y metas muy específicas, y hasta se tiene que tener metas de recaudación de fondos o de atraer socios estratégicos a la organización. Se tienen que capacitar como voceros de la causa, es decir, tienen que transmitir mensajes asertivos con diferentes públicos para que se conviertan en donantes o socios de la organización. Gestionan contactos, es decir, comparten y gestionan contactos, hacen citas y gestionan fondos. Eso es muy importante. Una de las razones de ser de las juntas directivas es ayudar a la recaudación de fondos. En algunos casos, donar a la organización. Y este es un gran reto porque nos da miedo pedir a los miembros de la junta directiva, o nos da pena, ¿no? Pedirle un donativo anual. Todos los miembros de la junta directiva deberían de tener una donación anual, como una membresía anual, para ser parte de la junta directiva, ¿no? Que donen un poco, pero generar esa cultura filantrópica dentro de los integrantes de una junta directiva. Tienen que tener una visión internacional, es decir, podemos formar capítulos o comités de trabajo regionales e internacionales, es decir, que podemos tener, digamos, capítulos de amigos de la organización en Estados Unidos, en Canadá, en varios países. Facilitan el relevo generacional, es decir, no solamente hay que mantener a la junta directiva a los fundadores de la organización, sino que podemos integrar personas nuevas a la junta directiva que posiblemente traigan nuevos contactos, ¿no? Y posiblemente formar consejos asesores que también fungen como grupos de amigos en zonas específicas del país o del mundo. Entonces el reto es lograr un equilibrio entre el liderazgo del director y el liderazgo de la junta directiva. Un director que tiene buenas habilidades directivas va a guiar el liderazgo de la junta directiva. Es decir, el director de alguna manera va a estar acompañando, facilitando procesos para que las juntas directivas puedan ser eficientes en los procesos de recaudación de fondos, de generación de alianzas, entre otros temas, ¿no? Y el liderazgo de la junta directiva es porque ellos tienen roles y responsabilidades muy específicas y van a estar de alguna manera apoyando al director, al staff de la organización para que sucedan cambios, ¿no? Aquí yo pongo varios comités de trabajo que se pueden generar en una junta directiva, donde tenemos los miembros de la junta directiva o el consejo, tenemos al staff de la organización, y aquí puse yo un embudo en rojo, ¿no? Donde digamos que la experiencia, las habilidades, las capacidades tanto del staff de la organización como de los miembros de la junta directiva se van de alguna manera a filtrar en cada uno de los comités de trabajo, ¿sí? Aquí yo puse 8 comités, no es necesario crear todos ellos, pero tal vez haciendo este checklist a través de este webinar, ustedes pueden ver cuál de estos comités necesita la organización para profesionalizar e innovar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Comité de Programas y Voluntariado Comunitario, el Comité de Recursos Humanos y Comunicación Interna,
el comité de finanzas, legalidad, operaciones y compras, un comité de innovación, que eso sí es clave tenerlo, un comité de comunicación y relaciones públicas, un comité de alianzas corporativas, un comité de alianzas individuales para donantes individuales y voluntariado con personas de gran capacidad de donación, un comité de alianzas con la cooperación internacional y el gobierno. Es decir, que la idea es que cada uno de estos comités trabajen enfocados para profesionalizar, innovar y abrir puertas con ciertos sectores donantes. El comité de innovación, eso como les decía es muy importante y hago énfasis en crear este tipo de comités y posiblemente esté formado por personas externas, expertas en temas específicos a los cuales nosotros queremos innovar. Entonces, normalmente este comité trabaja un proyecto temporal o un proyecto específico que, digamos, dura 3, 6, 9 meses. El proyecto tiene un principio y un fin. Y se van a invitar a personas externas para que nos ayuden a llevar a cabo ese proyecto, por lo menos a diseñarlo y dejarlo listo para su implementación. ¿Y qué proyectos podemos generar de innovación dentro de este comité? Pues la creación y diseño de nuevos modelos de negocios sociales, si queremos ser autosostenibles. Podemos generar una unidad de negocio en la organización, mejora de procesos administrativos, operativos, de recursos humanos, financieros, legales, mejora de procesos metodológicos y programáticos, integración de metodologías de sistematización y teoría del cambio, temas de innovación y captación de fondos, de posicionamiento, etcétera, ¿no? Este comité nos va a permitir, va a ser el motor de la innovación social dentro de la organización. Y bueno, digamos que la junta directiva pues puede tener un consejo internacional, también conformado por personas que están en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, Australia, ¿no? Que posiblemente nos ayuden, que sean amigos de la organización y que nos ayuden a abrir puertas con potenciales donantes, ya sea cooperantes internacionales, fundaciones internacionales, asociaciones de ecuatorianos, de hispanos en el exterior, para poder llegar a otros grupos, diversificar nuestras audiencias y asegurar una recaudación de fondos internacional exitosa. El sexto elemento de un plan estratégico innovador es generar un plan de comunicación o un posicionamiento que realmente sea innovador, y esto va a ser un posicionamiento muy digital, ¿no? Porque lo digital se va a quedar, hemos aprendido que lo digital se va a quedar después de esta pandemia y tenemos que perfeccionalizar o generar más comunicación digital con nuestras audiencias. Entonces, el posicionamiento tiene que facilitar la incidencia y la gestión de aliados y fondos. Es decir, que el posicionamiento en sí, por sí solo por posicionar una causa, no es suficiente. El posicionamiento, se tiene que invertir en posicionamiento si esto nos facilita una recaudación de fondos a gran escala. El posicionamiento tiene que ser asertivo con cada sector donante, es decir, que yo tengo que utilizar un lenguaje de responsabilidad social empresarial o inversión social empresarial para poder hacer clic y acercarme de una manera empática con la empresa privada. Tengo que utilizar un lenguaje de desarrollo internacional y metodologías de impacto para ser atractivos con la cooperación internacional y el gobierno. Tengo que tener un storytelling o contenidos que conecten con la mente y el corazón de las personas para poder llegar a los potenciales donantes individuales. Y tengo yo que reconocer el retorno de la inversión de este posicionamiento. Tener una publicidad masiva sin donaciones no es estratégico. O sea, hay muchas organizaciones, y lo he visto en muchos países, que invierten en una publicidad muy buena, ¿sí? En parabuses, en espectaculares, pero si este gasto en publicidad, aunque sea pro bono, aunque sea gratis, otorgado por una agencia de publicidad, pero si esto no se traduce en donaciones, el posicionamiento no es estratégico. También otro tema de retorno de la inversión es tener un gran número de likes y seguidores en las redes sociales, pero si esto no se traduce en donaciones, tampoco es estratégico. Hay muchas organizaciones que tienen miles de seguidores o hasta millones de seguidores en las redes sociales, pero si esto no facilita que esas personas que nos siguen se conviertan en donantes, entonces de nada me sirve ese posicionamiento. Entonces son aspectos, que tengo que estar evaluando constantemente. Tengo que tener un website y un blog de noticias con información actual y atractiva, ¿sí? Para que las personas que visiten nuestro website vean que hay información fresca, ¿sí? Que estamos todo el tiempo compartiendo contenidos interesantes y frescos a nuestras audiencias.
Posiblemente tenemos que integrar un chat en vivo en nuestra página web para generar mayor interacción. Esto ya está sucediendo. La tendencia es que las páginas web tengan un chat en vivo, por lo menos durante las horas hábiles de 8 a 5, por ejemplo, del día, para estar contestando preguntas de los potenciales donantes y no perder a personas que visitan nuestro sitio web porque no hay nadie que les dé respuestas a sus dudas. Tener un centro de llamadas es muy importante, aunque sea una persona del staff que se dedique a estar contestando llamadas todo el tiempo, haciendo llamadas para atender a nuestros donantes o nuestros potenciales donantes. Eso también me va a asegurar una buena recaudación de fondos. Y al nivel de sostenibilidad de nuestro plan estratégico, y cuando me refiero a sostenibilidad es la parte de recaudación de fondos, pues ya lo dijimos, tenemos que digitalizar la recaudación de fondos. Un reto de innovación para ustedes puede ser diversificar las fuentes de financiamiento y no depender de un solo donante. Depender al 100% de la cooperación internacional no es viable, ¿sí? Depender al 100% de convocatorias tampoco es viable. No podemos vivir presentando convocatorias y después del año se nos acaban los fondos, o después de los 3 años que nos dio dinero un cooperante, se nos acaban los fondos y nos quedamos en el aire, ¿no? Entonces, la diversificación nos permite tener varios socios estratégicos para si se nos acaban los fondos con un socio, tenemos a otros más que nos van a ayudar a hacer un balance. Depender al 100% del gobierno es paternalismo. No podemos depender ni exigir al gobierno que mantenga nuestros programas. Tenemos que educar a la sociedad civil para crear una cultura filantrópica en las nuevas generaciones. Es decir, que recae en nosotros, es nuestra responsabilidad como tercer sector, posicionar nuestra causa, educar a las personas, generar incidencia en la sociedad civil, porque esos millennials, esos centennials, esos jóvenes, si los atrapamos y los conectamos con la causa desde ahora, ellos van a ser los grandes donantes del mañana. Por lo tanto, es muy importante invertir en las nuevas generaciones y fomentarles esa cultura de la donación. El asocio con las empresas tiene que facilitar relaciones ganar-ganar en ambos lados y entender que para generar impacto hay que generar una alianza a largo plazo. Es decir, con las empresas, el gran reto que tenemos es hacerles entender que no nos basta donaciones de arbolitos, que no nos basta el voluntariado corporativo, que no basta donaciones de despensas familiares, que hoy en la pandemia es importante, pero que queremos tener a socios a nivel económico a largo plazo, es decir, que nos estén apoyando nuestros programas por lo menos de 3 a 5 años para que la empresa vea el impacto que se está generando. Y el impacto no se genera un año, el impacto se genera por lo menos de 3 a 5 años. Tenemos que generar una cultura filantrópica institucional, ya lo mencionamos, donde todo el staff de la organización sean voceros y gestionen a socios con diferentes sectores donantes. Y posiblemente generar esta unidad de negocio para ser autosostenibles. Y cuando hablamos de una unidad de negocio, es que también otro reto de innovación es generar un espíritu emprendedor dentro de las organizaciones, ¿sí? ¿Qué hace una unidad de negocio social dentro de una organización? Pues esta unidad diseña e implementa un plan de negocio, es decir, un business plan social, ¿sí? Identifica mi know-how institucional, es decir, qué experiencia programática tiene mi organización que yo puedo transformar en servicios o productos que puedo vender a terceros. Este staff, esta unidad de negocio, va a diseñar un portafolio de servicios con valor social para vender productos con valor social a otras ONGs, a la cooperación internacional, a las empresas, a centros educativos, a universidades, vender también servicios profesionales, es decir, nos podemos convertir también en asesores, consultores, porque podemos compartir la metodología de nuestros programas con otras organizaciones. Y si tenemos espacios grandes que no estamos utilizando, pues podemos hasta rentarlos para otras organizaciones o crear una especie de oficinas, ¿no? Para rentar a otras organizaciones. También la unidad de negocio hace campañas de promoción y venta de esos servicios o productos con valor social y monitorea y mide el retorno de la inversión de mi unidad de negocio o de mi modelo de negocio. Entonces, generar este espíritu emprendedor también es una responsabilidad de la dirección y de la junta directiva y sobre todo de la directora o el director, de tener esa apertura de decir, no podemos vivir todo el tiempo de donaciones. Tenemos que generar nuestros propios recursos siendo autosostenibles. Entonces, bueno, digitalizarnos para llegar a nuevas audiencias y nuevos donantes es un gran reto, ¿no? Y en ese sentido tenemos que utilizar campañas de marketing para poder acercarnos a estos públicos
Yo no voy a entrar en mayor detalle en este tema, pero sí los quiero invitar a que hagan campañas de marketing social, porque eso les permite posicionar una causa poco conocida y empezar a recaudar fondos en línea con donantes individuales. ¿Por qué es importante recaudar fondos con donantes individuales? Porque ellos nos acercan con diferentes tipos de sectores. Si el donante individual, la persona representa instituciones públicas, representa cooperación internacional, representa al sector privado. Por lo tanto, es estratégico llegar a los donantes individuales. Las ventajas de una campaña es que posicionan una problemática poco conocida, nos permite ampliar nuestro movimiento social, es decir, llegar a nuevas audiencias, nos posiciona con nuevas audiencias como expertos referentes de los temas que abordamos, nos permite generar una buena base de donantes recurrentes mensuales vía tarjeta de crédito o débito, obtener nuevos donantes mayores y utilizar estas donaciones como no restringidas, es decir, que la facilidad de adquirir donaciones con donantes individuales es que no tenemos que entregar reportes tan minuciosos como con un cooperante internacional o como con el gobierno. Eso nos permite tener mayor flexibilidad de cómo invertimos esas donaciones en la organización, ¿no? Nos permite un alivio al presupuesto porque podemos utilizar parte de ese donativo en gastos administrativos. Nos permite tal vez crear un fondo de ahorro o crecimiento o un fondo de emergencias como el que deberíamos de haber tenido para poder salir adelante en esta crisis, ¿no? Y esto nos permite acelerar los procesos de recaudación de fondos. ¿A quiénes va a dirigir una campaña? Pues a un público muy diverso entre profesionales, estudiantes, profesionales jóvenes, profesionales de edad media, dueños de empresas grandes, de empresas medianas, clubes deportivos, colegios de profesionales, es decir, la diversidad de perfiles para una campaña digamos, es casi infinito. Por lo tanto, nos da la facilidad de poder recaudar fondos a gran escala. Normalmente las campañas tienen dos fases. Hay una fase de posicionamiento, donde yo genero información, educación y conciencia y empatía con el potencial donante y lo preparo para que después done. Y luego viene la fase 2, que es la fase de captación de fondos, que es cuando yo involucro a esta persona al movimiento de mi organización, luego que participe como voluntario e idealmente como un donante. Entonces la donación viene, digamos, como este triángulo inverso, pues la donación viene después de todo un proceso de incidencia, de información, de toma de conciencia, de educar al donante, de involucrarlo, para que al final decida donar. Entonces hay que seguir este proceso cuando diseñamos las campañas. ¿Qué fondos podemos crear para una campaña? Pues podemos crear un fondo de emergencia para el COVID-19, un fondo de inversión social empresarial, un fondo para contingencias, un programa de alivio para emergencias, un fondo de apoyo a adultos mayores, es que trabajamos con población de adultos, apoyo a familias vulnerables, fondo de rescate a pequeños agricultores, fondo de rescate para pequeños productores, entre otros temas, ¿no? Hay que hacer una proyección de recaudación de fondos también para poder definir la meta de recaudación de fondos de mi campaña anual. Aquí hay un ejemplo de cómo se estructura la meta de recaudación de fondos. Y lo más importante es tener una buena base de contactos, ¿no? Y los contactos me los va a compartir mi junta directiva, el staff de mi organización y mis propios contactos personales y profesionales. También le puedo pedir contactos a mis voluntarios o antiguos voluntarios, antiguos o actuales donantes, para armar una buena base de datos de por lo menos 800 a 1000 personas, ¿no? Mientras más contactos tengamos en nuestro directorio o base de datos, mayor probabilidad vamos a tener de que la campaña de recaudación de fondos con individuos dé realmente resultados óptimos. Como el tiempo apremia, no voy a entrar en mayores detalles, pero les quiero decir que las campañas son multimediáticas. ¿Sí? Podemos utilizar diferentes medios de comunicación que de manera simultánea, entre comillas, vamos a bombardear al donante y lo vamos a convertir en fan, en aliado de la causa y que nos den una donación. Entonces tenemos 13 elementos claves que no tienen que faltar en una campaña de recaudación de fondos para que sea innovadora, sea estratégica y podamos recaudar fondos, ¿no? Como tener una página web, un blog de noticias, tener un directorio de nuestros contactos que por lo menos tienen que ser de 800 a 1000, tener webinars para lanzar nuestra campaña, tener embajadores o influencers de la campaña para llegar a un público masivo. Tenemos que publicar información de la campaña 24/7, es decir, todos los días en las redes sociales. Utilizar el correo postal o impreso para llegar solamente a grandes donantes,
sobre todo a personas que no son muy digitales y que lo impreso todavía les genera confianza e institucionalidad, y utilizar el correo electrónico masivo para llegar a todos los donantes digitales, tener videos de la campaña que conecten con las personas, con la mente y el corazón de las personas, tener presencia en medios digitales, es decir, en radios digitales, televisión digital, prensa digital, hacer llamadas de agradecimiento y solicitud de donativos, tener este centro de llamadas, hacer eventos virtuales de fidelización, también para mostrar el impacto o los reportes de impacto a nuestros donantes de manera digital, envío de reportes de seguimiento de impacto y utilizar ciertas herramientas digitales como Google Trends, Google Analytics, Hootsuite, entre otras herramientas que nos permiten que la campaña sea aún más estratégica. Entonces, bueno, al final de esta crisis, ¿sí?, nos va a permitir innovar y transformar a nuestras organizaciones. Es muy importante aprovechar esta crisis, no ver esta crisis como un obstáculo, verla como la oportunidad o la puerta para más abiertos, generar innovación dentro de la organización y siempre sugerir que la dirección es la que va a contagiar al resto del staff a innovar. Si tenemos una dirección muy cerrada, muy conservadora, pues va a ser difícil que esto facilite la innovación. Entonces, bueno, les vamos a presentar, vamos a pasar al espacio de preguntas, pero antes que eso, les queremos presentar lo que vamos a trabajar con la Fundación Ecuador, en alianza con la Fundación Ecuador, es que vamos a dar talleres virtuales en innovación social, captación de fondos y posicionamiento, con los temas que hemos presentado en este webinar, ¿sí? La duración de estos talleres, bueno, en total vamos a dar 6 talleres. Cada taller va a tener una duración de 10 horas, pero en total son 60 horas de clases virtuales, ¿sí? Van a ser 6 módulos o 6 talleres de 10 horas cada uno. Es decir, que cada módulo, cada taller va a tener una duración de 5 semanas, ¿no? Y vamos a tener, la metodología es una clase virtual a la semana de 2 horas y vamos a dejar trabajos prácticos para que cada organización vaya avanzando en el diseño de sus planes y estrategias. Entonces va a ser talleres virtuales muy prácticos. Vamos a dejar teoría, vamos a dar la clase, pero ustedes van a diseñar sus propios planes y se van a apropiar de las metodologías que les vamos a enseñar. El primer taller o el primer módulo que vamos a impartir es sobre resiliencia e innovación social, que tiene mucho que ver con estos temas, de cómo generar innovación en el plan estratégico de la organización. Este taller primero, queremos lanzarlo en agosto, esperemos que así sea, y va a tener una duración de 10 horas o de 5 semanas, ¿no? El segundo taller que vamos a dar va a estar enfocado en individuos y empresas, cómo recaudar fondos con donantes individuales y con las empresas. Y aquí vamos a hablar mucho de la responsabilidad social empresarial y cómo generar campañas de posicionamiento y recaudación de fondos utilizando el marketing social. El tercer taller que vamos a impartir es sobre juntas directivas proactivas y un voluntariado estratégico. Sí, aquí vamos a ver todo el tema de cómo podemos integrar nuevos miembros a nuestra junta directiva, cómo hacerla más diversa, cómo la junta directiva puede tener comités de trabajo y un plan de trabajo para que cada persona de la junta tenga responsabilidades y roles muy específicos, posiblemente generar una junta directiva internacional o un consejo internacional. Vamos a hablar sobre un voluntariado profesional, un voluntariado estratégico, más allá de un voluntariado físico, que sirve para pintar escuelas, sembrar arbolitos, sino que vamos a buscar un voluntariado con personas de gran capacidad de donación que se conecten con la causa, compartiendo su experiencia profesional con nuestro staff o con nuestros participantes de los programas. El cuarto taller va a ser sobre cooperación internacional y gobierno, y ahí vamos a ver todos los temas de desarrollo internacional, los objetivos de desarrollo sostenible, temas de perspectiva de género, derechos humanos y todos esos temas en boga de tendencia del desarrollo internacional que se deberían de integrar en nuestros programas y en nuestras propuestas. Vamos a ver cómo escribir propuestas exitosas, ¿sí? Y cómo generar campañas de incidencia en política pública para generar relaciones de asocio duraderas con la cooperación internacional y el gobierno. El quinto taller es sobre marketing y comunicación social. Aquí vamos a hablar de cómo diseñar campañas de posicionamiento asertivas con cada público meta, con la empresa privada, con los donantes individuales, con la cooperación y el gobierno. Y vamos a hablar de esas campañas de marketing social también y cómo digitalizar utilizando diferentes herramientas
digitales para que nuestras campañas lleguen a nuevas audiencias. Y el sexto taller que vamos a impartir es sobre el plan de negocio social para la sostenibilidad, es decir, un plan de autosostenibilidad, un business plan para la organización para crear su propia unidad de negocio y pueda empezar a vender servicios o productos con valor social que se relacionen con el know-how y con la experiencia programática que tiene la organización, pues para no depender solamente de los donantes tradicionales, ¿no? Entonces, esos son los 6 talleres que nos gustaría impartir en asocio con la Fundación Ecuador. Están abiertos a todas las organizaciones de Latinoamérica, es decir, no están cerrados solamente para Ecuador, así que cualquier organización se puede inscribir, sobre todo porque van a ser en línea, ¿no? Entonces, no importa donde ustedes estén, la maravilla de Zoom es que nos permite llegar a ustedes y poder dar esos talleres de una manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces, esperen más información. La Fundación Ecuador y nosotros vamos a estar dando más información sobre estos talleres virtuales. Aquí les dejamos nuestros contactos de Natalie y míos, por si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Entonces, hoy pasamos ya a la sección de preguntas. No sin antes decirles que nuestro próximo webinar va a ser sobre estrategias claves para diseñar el plan estratégico. Vamos a ver también estos puntos y va a ser el 5 de junio. Por si hay algunas personas que no pudieron entrar a este webinar porque se tiene un límite de personas que se pueden conectar, pues se va a grabar. Si Jenny nos va a compartir la grabación para que ustedes lo puedan ver y lo puedan compartir con su staff. Y también el 5 de junio vamos a dar un webinar parecido, ¿sí? Para que ustedes también nos acompañen, ¿sí? Entonces, bueno, pasamos a la sección de preguntas. No sé, Jenny, si quieres que las vayamos leyendo o tú las compartes. Sí, perdón, aquí tengo preguntas. El webinar es el 5 de junio, así es. Me gustaría ir viendo unas preguntas. El costo de los talleres virtuales todavía no lo tenemos definido porque estamos trabajando ahorita en encontrar aliados estratégicos para poder bajar el costo y poder dar algunas becas, pero nos vamos a estar compartiendo el costo más adelante, ¿sí? Me gustaría saber si alguien tiene preguntas, puede levantar la manita del chat y de esta manera poder darles tal vez espacio audio para que de viva voz hagan sus preguntas. De lo contrario, pues voy a leer algunas preguntas que tenemos aquí. No sé, Natalie, si tú tienes alguna pregunta que te Alejandro, están consultando si el programa se va a certificar. En la práctica, en el caso de Ecuador, lo va a avalar la Fundación Ecuador, evidentemente con Next Fundraising. En el camino, si encontramos, evidentemente vamos a entregar un certificado o lo que nosotros llamamos un cartón que respalda cada uno de los módulos, porque ustedes pueden tomar los módulos de manera individual o los módulos y el programa completo. Efectivamente, el día de hoy estamos grabando el webinar que estamos desarrollando y va a ser compartido en todos los medios digitales, tanto de Fundación Ecuador como Next Fundraising. Había, no sé si hay alguna pregunta, ahí hay una pregunta, dicen Alejandro y Nati, ¿cómo pueden medir el impacto de las diferentes campañas? Sí, claro, muy buena pregunta. El impacto de las campañas se mide por un lado, la parte de posicionamiento de una campaña se puede medir por el número de likes, el número de interacciones que se tienen en las redes sociales, el número de visitas al sitio web de la campaña, el número de llamadas recibidas, el número de asocios que se han generado, ¿no? De esta manera hay indicadores muy cualitativos, ¿sí? Que nos da muchísimo las redes sociales, nos da Google Analytics, por ejemplo, nos permite medir la interacción de nuestro sitio web y el sitio web de la campaña. Todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, tienen sus propios analytics para medir la interacción. Hootsuite, que es una herramienta que nos permite programar publicaciones en las redes sociales, también tiene su propio analytics para medir la interacción. Entonces, la interacción cualitativa del posicionamiento se puede medir de esta manera. Ahora, los indicadores de recaudación de fondos son el número de donaciones que hemos recibido, el número de donantes que tenemos, ¿sí?
el número de aliados estratégicos con los cuales estamos trabajando. De esta manera también podemos medir nosotros la parte de recaudación de fondos. Estos son indicadores muy cualitativos que nos van a ayudar a poder medir el éxito de una campaña. Había otra pregunta. Si aquí estoy viendo, dice Humberto, buen día, en Guatemala, ¿dónde se les pueden localizar? Pues Natalie Cáceres, nuestra representante en Guatemala, ¿sí? En el correo que hemos puesto aquí en pantalla, ahí pueden conectarse. Ahí nos pueden. Natalie. Sí, ahí nos pueden si contactar. quieres, Natalie, compartir en el chat tu correo de natalie.cáceres, también para que lo tengamos, ¿verdad? Nos dice aquí Mónica, Alejandro, en los tiempos actuales se habla de plan con improvisación estratégica. Sí, exactamente, la improvisación estratégica también es estratégico, como tú lo dices, Mónica, porque estar abiertos al cambio, a la innovación, nos permite estar preparados para responder mejor ante esta situación de crisis. Y como lo presentaba Natal al inicio, esa resiliencia, ¿sí? De alguna manera nos va a permitir prepararnos para que, si viene otra situación de crisis más adelante, otra ola como la que presentaba Natalie al inicio de la presentación, pues eso nos vamos a estar más preparados para poder responder estratégicamente ante las crisis. Experiencias exitosas de Next Fundraising. Por favor, visiten nuestro sitio web, nextfundraising.com. Ahí va a encontrar quiénes son nuestros clientes, tanto internacionales como ONGs locales, para que conozcan nuestra experiencia. Hay una pregunta de Gerardo que dice, ¿los comités de comunicación son junta directiva y estructura o solo estructura? ¿Cuáles son los medios de difusión para esta comunicación más efectiva? Los comités de comunicación. A ver, la junta directiva tiene varios comités de trabajo. Uno de los comités de trabajo que tiene que tener la junta directiva es el comité de comunicación, y este comité de comunicación va a estar integrado por personas de la junta directiva y tal vez por personas del staff de comunicación de la organización, y juntos van a facilitar, de alguna manera lo que buscaría este comité es tener mayor presencia en medios de comunicación, que nos abran espacios para entrevistas, para publicaciones, y idealmente que de manera mensual tengamos presencia en los medios de comunicación. Y también que nos faciliten también presencia tal vez en espacios publicitarios, generando alianzas con agencias de publicidad o de marketing que nos pueden donar a pro bono espacios publicitarios para hacer un posicionamiento masivo de la organización. Y también ese comité de innovación, de comunicación, nos va a permitir identificar en qué eventos claves queremos tener presencia como ponentes, expertos, referentes, y ser protagonistas en los eventos y no solamente ir como oyentes, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la parte de relaciones públicas. Entonces, el comité de comunicación está dentro de una junta directiva, ¿no? ¿Cuáles son los medios de difusión para esta comunicación más efectiva? No sé a qué te refieres. Los medios de comunicación, pues ya los mencionamos. Para tener una comunicación más digital en estos momentos de crisis, hay que tener un buen sitio web, redes sociales que estamos comunicando todos los días lo que estamos haciendo, ¿sí? Tener un centro de llamadas para estar en comunicación con nuestros donantes, tener un chat en vivo en nuestro sitio web, ¿sí? Compartir nuestro trabajo a través de correos electrónicos, por mencionar algunos medios de comunicación claves, y lo que comentaba Natalie, el WhatsApp, ¿no? Es importante. No sé, Natalie, si tienes algún otro comentario. Sí, con lo de comités de comunicaciones, a veces tal vez vemos que miembros de nuestra junta directiva no tienen relación con medios de comunicación, y es como tenerlo como un criterio, un perfil importante cuando conformemos nuestra junta directiva. Ahí también podemos tener asesores externos, ¿verdad? Que tengan algún apego o alguna afinidad con nuestra causa, que puede ser alguien que trabaje en una agencia de publicidad o una agencia de medios o en el área de comunicación o relaciones públicas de alguna empresa. Entonces, como tener conscientes, ¿verdad? Cuando identifiquemos o queramos invitar a personas a formar parte de nuestra junta directiva y nuestro comité, ver estos perfiles claves en el tema de comunicación, que realmente ahora en estos momentos es muy importante. Muy bien.
Y creo que acá hay una pregunta para Natalie, porque se refiere mucho a lo que ella presentó de resiliencia y del mindfulness. Aquí pregunta Jenny Muñoz, ¿cómo motivar al equipo interno? Dice, en estos días donde tenemos mucho estrés, en el caso de Nicaragua la situación es bien crítica. Es decir, ¿cómo motivar, cómo contagiar de un espíritu positivo y de resiliencia a nuestro staff? Uno de los puntos ahí importantes es la posición de nuestros líderes de grupo, nuestros líderes de comité, ¿verdad? Es realmente que estos líderes vayan transmitiendo y vayan fomentando el optimismo en cada uno de nuestros grupos de trabajo. También yo les recomiendo que, aunque estemos ahora trabajando en casa, que tengan siempre esta rutina de trabajo, ¿verdad? Porque a veces es como solo respondemos a las necesidades, solo respondemos a las urgencias que nos están saliendo, pero es bueno que tengamos como esta programación y estas buenas prácticas de trabajo en casa. Entonces decir, bueno, nosotros nos vamos a reunir todos los martes o todos los jueves a tal hora, esa consecuencia nos va a dar a que podamos trabajar todos en grupo, a poder ver resultados, a poder tener tenacidad en las metas que nos estemos poniendo. Entonces es mucho la posición de nosotros, trabajar internamente nosotros como personas, de tratar de tener buenas áreas de trabajo en nuestras casas, de tener inclusive alineado a nuestros chicos si estamos trabajando en casa y tenemos niños también, entonces tener una buena área para trabajar, tener liderazgo, ¿verdad? Que mantenga esa buena posición y ese optimismo en cada uno de nuestros objetivos y tener esa formalidad o esa programación de trabajo, ya sea semanal o como ustedes lo consideren, porque eso le va a dar seguimiento a cada una y no estar abordando las cosas ya solamente cuando sea una emergencia o un caso, ¿verdad? Eso nos va a dar más tranquilidad y más estabilidad. Muy bien. Aquí nos dice Lisa Donado, considero que los estudiantes universitarios son un buen recurso, tanto en innovación como en la disponibilidad en cuanto a comunicación para las instituciones que somos pequeñas. Sí, definitivamente, para las organizaciones pequeñas que tal vez no tienen staff de comunicación, los estudiantes de las carreras de comunicación sí es un buen elemento. Yo sugeriría que escojan a estudiantes de los últimos años, porque son los que tienen mayor experiencia y tal vez son los más responsables. Pero lo más importante en estos casos es que ustedes les tienen que diseñar una estrategia de comunicación o un plan de trabajo, un plan de comunicación para que ellos sepan día con día cuáles son sus responsabilidades, qué resultados tienen que entregar y de esta manera no se va a hacer lo que ellos dicen, sino lo que ustedes proponen, ¿no? En comunicación y el trabajo de ellos va a ser más provechoso, se puede aprovechar más su disponibilidad de tiempo y de experiencia, ¿no? Para el tema de comunicación. Aquí nos pregunta Ceci Velázquez. Muchas gracias por compartir estos conocimientos sobre la unidad de negocio social. En nuestra organización hemos iniciado algo sin llamarlo así. ¿Es conveniente en la medida que se vaya consolidando separarlo de la organización? Eso es muy buena pregunta, Ceci. Normalmente las unidades de negocio inician pequeñitas, ¿no? Y son parte de la ONG o de la OSC. Pero conforme vaya creciendo su unidad de negocio y se vaya convirtiendo en un emprendimiento, en una empresa, ¿no? Lo más conveniente es posiblemente separarla, porque posiblemente de acuerdo a los estatutos legales o a la escritura o al registro de nuestra organización a nivel legal, posiblemente como organización social o como fundación no podamos vender servicios o productos o hay un límite de venta de servicios o productos, ¿no? Porque la misma ley de alguna manera limita que las OSC se vuelvan empresas, que las ONG se vuelvan empresas. Por lo tanto, hay que revisar este punto con su abogado, con su asesor financiero o legal o fiscal, para ver tal vez la posibilidad más adelante, si les conviene a ustedes, de poder registrar una empresa, ¿sí? En muchos de los casos, las ONGs que tienen este modelo híbrido tienen su ONG registrada como ONG o fundación o asociación civil y tienen por otro lado el registro de una empresa, una SADCB, una SADRL, y mantienen las dos figuras, ¿no? Y de esta manera, la empresa tiene unos estatutos o unas cláusulas dentro de su escritura como empresa
donde se designa que el 70 o el 80% de las ganancias de la empresa se destinan a la fundación o a la ONG hermana, ¿no? Y de esta manera aseguramos que el 70 y el 80% de las ganancias de la rentabilidad de la empresa se vayan directamente a la ONG hermana y que la empresa se quede con un 30 o un 20% de las ganancias para que pueda crecer, que sea escalable y lo pueda invertir en el modelo de negocio y esto lo haga crecer. Muy bien. No sé si alguien tiene más preguntas, si quieren abrir el chat, pero si quieren que abramos el micrófono. ¿Cómo medir el impacto? Esto ya lo pusimos. Bueno, no hay más preguntas. No sé, Natalie, si tú ves algunas otras. Creo que solo vi una que dice, a ver, si somos un equipo pequeño, ¿qué se debería priorizar para optimizar recursos financieros? Para priorizar recursos financieros. Recursos humanos y financieros, sí. Sí, yo creo que lo más importante, si es una ONG pequeña, lo más importante es poder tener una buena planeación estratégica. Es decir, que si invertimos en estos días en diseñar un buen plan estratégico, van a quedar bien definidas cuáles son las prioridades de la organización. Si la prioridad es recaudar fondos, posiblemente un porcentaje del tiempo de nuestro staff, digamos un 30, un 40% va a estar dedicado en la gestión de fondos. Si otra prioridad es el posicionamiento, porque el posicionamiento de la organización nos facilita una buena recaudación de fondos, también tenemos que capacitar al staff para que tenga esas habilidades digitales de comunicación, ¿no? Y que le dedique un 30 o un 40% de su tiempo al posicionamiento de la organización, ¿no? Y esto hablo con grupos pequeños que son muy multitask, que tienen que tener habilidades de programas, habilidades de dirección, habilidades financieras y hasta habilidades de comunicación y gestión de fondos para poder hacer varias cosas, ¿no? Pero lo que va a ordenar o va a enfocar de una manera más estratégica el trabajo del día a día es un plan estratégico o un plan de trabajo. De esta manera vamos a poder administrar mejor nuestros tiempos y poder utilizar mejor los recursos. Muy bien. Nosotros vamos a publicar en nuestras redes sociales también esta webinar. Lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube y también la Fundación Ecuador lo va a compartir. Pues si no hay más preguntas, no sé, Jenny, si quieres comentar algo. Voy a leer una última pregunta que acaba de llegar hace un ratito. Cualquier otra duda adicional, pues por supuesto lo pueden hacer por vía electrónica. Dice, para instituciones que no cuentan completamente con estas estructuras y ya estamos viendo el impacto de la pandemia, ¿cuál es el tiempo que se debe tomar para generar el plan estratégico? ¿Cuál es el principal comité que debería confirmarse? Entonces, perdón, conformarse. Sí. Gracias, Jenny, por leer la pregunta de Pamela. Ok, en estos momentos de crisis, ¿qué tiempo lleva a generar un plan estratégico? Pues un buen plan estratégico es el trabajo en equipo de todos los miembros de la organización, incluyendo tal vez algunos miembros de la junta directiva que sean más proactivos o más comprometidos. Y se puede tener un buen plan estratégico en unos 2 o 3 meses, ¿no? 2 o 3 meses de reuniones y de poder definir las áreas claves del plan estratégico. Como se los presenté, el plan estratégico incluye un plan de trabajo para la dirección y la junta directiva, un plan de trabajo de comunicación y gestión de fondos, un plan de trabajo del área financiera contable, un plan de trabajo de recursos humanos y comunicación interna y un plan de trabajo del área de programas. Por lo tanto, se tendrían que trabajar esos planes de trabajo de cada una de las áreas y conformar, digamos, como equipos de trabajo para que 2 o 3 personas se dediquen a diseñar el plan de trabajo de cada área y que dirección y junta directiva serían los que revisen todos los planes de trabajo de cada área para poderlos armonizar dentro de un plan estratégico cuyo eje transversal va a ser la innovación social. Entonces, yo diría que dentro de 2 a 3 meses, si ustedes le dedican tiempo, aprovechando estos momentos del COVID, tal vez, se puede generar un buen plan estratégico, pero siempre tiene que incluir
la opinión, los puntos de vista de todas las áreas para que sea un plan realmente innovador, incluyente y diverso, ¿no? ¿Cuál es el principal comité que se debería conformar? Si estamos hablando de la junta directiva sobre los comités de trabajo, pues eso es subjetivo. Si cada organización tiene que saber qué necesidades tiene para profesionalizar, para innovar, y ese es el comité primero que tiene que crear. Yo sugeriría crear un comité de comunicación y crear un comité de gestión de fondos, ¿sí? Que serían como los dos comités claves que se tendrían que crear en una organización. Pero como les digo, esto va a depender de las necesidades que ustedes tengan. Listo. A nombre de Fundación Ecuador, Alejandro y Nati, les queremos agradecer por sus brillantes intervenciones. Creo que han resultado lo suficientemente informativas y motivantes para poder pensar en lo que podemos hacer desde la línea de las organizaciones no gubernamentales para trabajar no solamente ahora en el proceso que estamos en la pandemia, sino sobre todo en lo que viene a ser la post-pandemia, donde seguramente vamos a tener que abordar una serie de problemáticas que hoy no están tan priorizadas, pero que son fundamentales para las buenas vidas de los habitantes de nuestro país y de América Latina. Agradecer también a todos los participantes. Hemos tenido participantes de Venezuela, de México, de Guatemala, de Colombia, posiblemente por ahí me pierda de alguno, de Ecuador, por supuesto. Gracias por participar y estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto de Fundación Ecuador como de Next Fundraising, donde vamos a seguir promoviendo sobre todo la actividad de capacitación más sostenida para poder convertir un nodo de organizaciones no lucrativas latinoamericanas fuertes que puedan enfrentar los desafíos que nos trae la digitalización y esta nueva normalidad en la que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir. Gracias nuevamente a todos, gracias por su participación y nos veremos próximamente y seguramente. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.